Controlen siempre su lenguaje, muchachos, en clase. Bien, vamos por aquí a compartir la pantalla. Ahí está. Muy bien. Muchachos, ¿ya pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman eso? Chicos, ¿ya pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman eso? Muy bien. Sí, profesor. Listo. Excelente. Vamos a continuar en unos 5 minutos nada más. Ya, ponte 10 minutos de lo que falta de terminar de la clase. Y inmediatamente, ¿no? Inmediatamente, perdón, avanzamos al desarrollo del full práctica. Bueno, mira, ve. Para terminar esto, por ejemplo, hay algunas propiedades de circunferencia que te estaba poniendo por acá, ¿no? Aquí están. A ver, aquí están. Mira, ve, por ejemplo, estas propiedades, ¿no? Estas propiedades. Mira, cada vez que tú tienes un punto en un cuadrante tú tienes un punto y lo unes con los extremos del cuadrante, siempre se va a formar un ángulo de 135 grados. O sea, el ángulo ATB va a ser 135, lo cual como consecuencia, ¿no?, de ese 135 resulta este ángulo de 45 grados, que en muchos problemas es bastante útil. Luego tenemos la propiedad del arco capaz, lo que nosotros llamamos pues el ángulo de 90 grados que se forma en cualquiera de estos puntos cuando unimos cualquiera de esos puntos con los extremos del diámetro. Finalmente tendríamos una propiedad bastante útil también en algunos ejercicios donde tenemos dos circunferencias tangentes, se tiene la recta tangente y se une el punto de tangencia de las circunferencias con los puntos de tangencia de las circunferencias con la recta. ¿De acuerdo? Entonces ahí se observa que se forma el ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Por favor, muchachos, traten de cuidar el tema de los micros para que no se distorsione la clase. ¿Ya? Estas propiedades las dejo ahí, pueden ser bastante útiles para ustedes. Por aquí tenemos otras propiedades, mira, justo lo estaba completando. Ahora aquí te explico, ¿no? Mira, tienes dos circunferencias tangentes y justamente desde el punto de tangencia se está uniendo con el punto de tangencia que, a ver, si tú tienes dos circunferencias tangentes interiormente, traza una cuerda para la circunferencia mayor que sea tangente a la circunferencia menor. Y acá tienes este punto de tangencia. Si tú unes el punto de tangencia, el punto de contacto entre las circunferencias y el punto de tangencia de la cuerda que trazaste, oye, ese segmento resulta ser bisectriz del triángulo formado por el punto de contacto entre las circunferencias y los extremos de la cuerda trazada. Entonces, esto siempre va a ser una bisectriz. En consecuencia de esta bisectriz, tenemos esta otra bisectriz, donde este de aquí, esta, dime. Bisectriz. Alejandra, no te escuché bien, cuéntame. Alejandra, dime. A ver, participó su compañera, se llama Alejandra López Tapia. Alejandra, ¿querías comentar algo? Cuéntame. Para poder ayudarte. ¿O solamente se te prendió tu micro de casualidad? Coméntenme, chicos, sin miedo. Ok, continuamos. Entonces, les decía que esta línea que está aquí abajo es el diámetro, ¿no? La curva, o en este caso el arco de color amarillo, viene a ser una semicircunferencia. Entonces, mira, es la misma figura que la que está arriba, solamente que en este caso el punto T, ¿no?, es un punto de la semicircunferencia porque la cuerda, ¿no?, la cuerda contiene al centro de la circunferencia mayor. O sea, esta cuerda contiene al centro de la circunferencia mayor, por lo tanto esta cuerda es un diámetro. Y como es un diámetro, entonces el punto T y el punto Q, cuando se unen, se forma bisectriz. Pero como acá hay 90, entonces cada uno de los ángulos mide 45 grados. Por aquí tenemos también la formación de otra bisectriz. ¿De acuerdo? Muy bien. Chicos, ahora sí, a quien tiene prendido su micro lo voy a botar del salón. Ya avisé 2 veces, a la tercera simplemente lo saco del aula. Tienen que mantener, chicos, en este caso, la compostura con respecto a los micros para poder llevar una clase como debe ser, ¿ya? Tengan cuidado con los micros. Muy bien.
Bueno, ahora sí entramos a la parte que nos faltaba, que viene a ser la parte de cuadrilátero inscrito. El cuadrilátero inscrito en una circunferencia es aquel cuadrilátero cuyos vértices pertenecen a la circunferencia. Por ejemplo, acá tienes los vértices de un cuadrilátero. Los 4 puntos pertenecen a la circunferencia y aquí está el cuadrilátero, llamado cuadrilátero inscrito a la circunferencia. Por ejemplo, ¿no? Este cuadrilátero ABCD se llama cuadrilátero inscrito a la circunferencia. ¿Cómo se le llama a la circunferencia? Circunferencia circunscrita al cuadrilátero. Recuerda que el término circuns significa alrededor, ¿ya? Entonces, cuadrilátero inscrito en la circunferencia de radio R. También se puede decir circunferencia de radio R circunscrita al cuadrilátero ABCD. En este caso, si tú dices que la circunferencia está circunscrita, el punto O sería el circuncentro del cuadrilátero y el radio sería el circunradio del cuadrilátero también. Entonces, para todo cuadrilátero inscrito se cumplen las siguientes propiedades. Primer teorema. En todo cuadrilátero inscrito, dos ángulos opuestos, o mejor dicho, los ángulos interiores opuestos son suplementarios. Por ejemplo, ¿no? Este ángulo interior con este otro ángulo interior que son opuestos son suplementarios, lo que quiere decir que la suma de las medidas de este par de ángulos es 180. Alfa más beta es 180. Si yo considero otro par de ángulos opuestos, la suma de sus medidas también será 180. Entonces, esto no debemos olvidar, se cumple para todo cuadrilátero inscrito. Te recomiendo que cuando tú tengas un cuadrilátero inscrito, puedas aprovechar esa propiedad. Te recomiendo que también, si tienes 4 puntos, formes tu cuadrilátero inscrito y aproveches esa propiedad. Esta propiedad es muy poderosa y tiene una consecuencia bastante directa. Una consecuencia, ¿no? Llamada, pues, corolario, ¿no? Cuando es una consecuencia directa, ¿no? Muy directa, ¿cierto? ¿Cuál es la consecuencia? Que la medida de un ángulo interior es igual a la medida del ángulo opuesto exterior, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí alfa, prolongo por aquí, la medida de un ángulo interior es igual a la medida del ángulo opuesto exterior, ¿no? Si yo tengo alfa por aquí, un ángulo interior es igual a la medida del ángulo que está al frente pero afuera, ¿no? Por ejemplo, entonces, si yo tengo aquí teta, entonces este ángulo que está acá tiene que medir igual a él. Ah, si yo tengo un interior en un cuadrilátero inscrito, entonces yo tengo un ángulo interior al frente, pero afuera también será el mismo ángulo interior, ¿no? Acá se puede afirmar que teta y omega van a ser iguales. Van a ser iguales. Si yo tengo por acá, por ejemplo, un ángulo que sea alfa, entonces yo digo alfa al frente, pero afuera tengo también el valor de alfa. Muy bien. ¿De acuerdo? Eso es correcto. Mira, no te olvides. Y una de las consecuencias que también se usa mucho con respecto al primer teorema es la siguiente. Observa. Tengo ahora dos circunferencias secantes, en el punto P y en el punto Q. Por el punto P y por el punto Q voy a trazar secantes comunes. Por el punto P y por el punto Q voy a trazar secantes. Y ahora voy a unir en cada una de las circunferencias, voy a unir los extremos, ¿no? Los puntos de corte, mira, de las secantes. Por ejemplo acá, A con D, extremo con extremo. B con C, extremo con extremo. Mira la peculiaridad, ¿no? Son circunferencias secantes, el punto P y el punto Q son puntos, ¿no?, de intersección entre las circunferencias. Se traza por esos puntos las rectas secantes a ambas circunferencias y se unen los puntos extremos, A con D y B con C. Entonces se cumple por propiedad que AD con BC van a ser paralelos. ¿Cómo demostramos eso? ¿Cómo demostramos que son paralelos? Pues fácil. Une los puntos de corte por aquí y dices, este ángulo mide alfa, entonces cuadrilátero inscrito al frente, pero afuera también es alfa.
Nuevamente, cuadrilátero inscrito en la circunferencia verde. Tengo alfa al frente, pero afuera también tendré alfa. Entonces, por lo tanto, observo que si este ángulo es alfa y este ángulo es alfa, entonces se cumple lo que hemos dicho. La línea AD y la línea BC resultan ser paralelas. AD con BC resultan ser paralelas. No te olvides, no te olvides, no te olvides. Muy bien. ¿Qué tenemos por acá también? Tenemos ahora el último teorema del cuadrilátero inscrito, que generalmente se usa en el cuadrilátero inscriptible. Vamos a ver. En todo cuadrilátero inscrito, usted puede trazar una diagonal, la otra diagonal. Se cumple que el ángulo formado por una diagonal y un lado, una diagonal y un lado, forman el mismo ángulo que la otra diagonal y el lado opuesto al primer lado. Si yo considero la diagonal de rojo y este lado, entonces vamos a decir que ellos forman el ángulo alfa. Entonces, este alfa tiene que repetirse con la otra diagonal y el lado opuesto al lado AB. El lado opuesto al lado AB es el lado CD, ¿de acuerdo? La otra diagonal es esta que está por acá. Y entonces aquí se repite el alfa. Y esto es obvio, ¿por qué? Porque si tú tienes aquí una alfa, por acá, por ángulo inscrito, él será 2 veces alfa, y nuevamente por ángulo inscrito, el que está por acá, será alfa. Entonces, esta propiedad es bastante resaltante, ¿no? Claro, y también pues fácil de verificar. Se cumple que la medida de un ángulo formado por una diagonal y un lado es igual a la medida del ángulo formado por el lado opuesto y la otra diagonal. Lo que nosotros llamamos la propiedad del choque y rebote, ¿no? Como que este alfa choca en este lado y rebota por allá. Si tú quieres, puedes hacer rebotar cualquier par de ángulos, ¿no? O cualquier ángulo. Si tú tienes acá teta, esta teta entonces choca y rebota por acá. Acá sería teta. ¿De acuerdo? Ahí está. De no olvidar esta propiedad, ojo, no olvidar esta propiedad. No olvidar esta propiedad. Muy bien. Acá se cumplirá, pues, que alfa es igual a beta y que x es igual a y. Tenemos ahora el cuadrilátero inscriptible. El cuadrilátero inscriptible, jóvenes, con esto terminamos, es un cuadrilátero en el cual la circunferencia circunscrita no está dibujada. La circunferencia circunscrita no está dibujada. Sin embargo, este cuadrilátero es un cuadrilátero convexo y cumple con alguna de las propiedades u observaciones que te acabo de mostrar del cuadrilátero inscrito. Si un cuadrilátero convexo cumple al menos una propiedad del cuadrilátero inscrito, entonces ese cuadrilátero se denomina cuadrilátero inscriptible. ¿De acuerdo? En consecuencia de cumplir alguna propiedad del cuadrilátero inscrito, el cuadrilátero pasa a ser inscriptible y puede usted dibujar una circunferencia que contenga a los vértices de ese cuadrilátero llamado inscriptible. Por lo tanto, decimos que un cuadrilátero es inscriptible cuando se puede trazar una circunferencia que contenga a sus 4 vértices. Ahora, este cuadrilátero será inscriptible cuando en primer lugar sea convexo y además cumpla con al menos una propiedad del cuadrilátero inscrito antes mencionadas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, este cuadrilátero podría ser un cuadrilátero inscriptible siempre y cuando, ¿qué cosa? Por ejemplo, siempre y cuando este ángulo sea 60 y este otro ángulo, por ejemplo, tendría que ser 120, ¿no? Si este ángulo es 60 y el otro es 120, la suma de los dos es 180. Esto es una propiedad del cuadrilátero inscrito, por lo tanto, este cuadrilátero se llama inscriptible. Si yo tengo por aquí un ángulo que mide 20 y por acá visualizo un ángulo que también mide 20, entonces digo, esta propiedad es una propiedad del cuadrilátero inscrito. Finalmente, este cuadrilátero, como la circunferencia no está, es decir, este cuadrilátero se llama inscriptible. En el caso que tú desees graficar la circunferencia que contenga a los 4 vértices, no hay ningún problema. Puedes dibujar la circunferencia que contenga a los 4 vértices. Pero generalmente la circunferencia no va a estar. ¿De acuerdo? Muy bien. En ese caso, jóvenes, ¿alguna pregunta con respecto al cuadrilátero inscriptible?
A ver, ¿alguna pregunta con respecto al cuadrilátero inscriptible? Tendríamos por acá una cierta nota, ¿no? Una cierta nota, donde la nota nos dice que los ejemplos de cuadriláteros inscriptibles serían perfectamente los rectángulos. Así también, pues, serían inscriptibles los cuadrados, los trapecios isósceles y el trapezoide que tiene dos ángulos opuestos que miden cada uno 90 grados. Repito, los cuadriláteros inscriptibles más comunes son los cuadrados, los rectángulos, los trapecios isósceles y los trapezoides que tienen dos ángulos opuestos que mide cada uno 90 grados. Eso habría que anotarlo. Entonces, pasamos a una pregunta de ejemplo, donde tenemos de esta manera. Pregunta número 8. ¿Cómo sería la solución de la pregunta 8? Te voy a dar un minuto, por favor, al toque. Resuelve la pregunta 8. Correcto, muy bien, Anderson. La respuesta sería 130. Hacemos la solución rápidamente y aquí tenemos, jovencitos, la figura la cual nos piden encontrar el valor de x. Tenemos aquí aparentemente, pues, la idea de trazar o formar un cuadrilátero inscrito. Nos piden calcular el valor de x, ¿no? Entonces voy a poner los vértices para formar nuestro cuadrilátero inscrito. Entonces por aquí vamos a trazar el segmento BE. Trazamos el segmento BE y tenemos dos cuadriláteros inscritos. Uno es el cuadrilátero BCDE y el otro es el cuadrilátero ABEF. Entonces, en este cuadrilátero que está aquí, sombreadito, bien bajito, observamos, profesor, que acá hay 50 ángulo externo. Entonces, si aquí afuera hay 50, al frente, pero adentro también habría 50. Entonces digo, esta medida tiene que ser 50 grados. Luego me doy cuenta, ¿qué cosa? Luego me voy dando cuenta que en este cuadrilátero, aquí en este cuadrilátero de color celeste, pues también es inscrito. Tengo un ángulo externo que mide 180, 130, ¿no? 130. Entonces al frente, pero adentro, claro, porque afuera mide 130, entonces al frente, pero adentro, tiene que medir también 130, lo cual sería la respuesta. Tenemos otra propiedad por aquí. A ver, otra pregunta. ¿Qué sería la pregunta número 10?
A ver, jóvenes, pregunta número 10 está al ojo. A ver, chicos, pregunta número 10. La pregunta de la clase, pregunta número 10. Tenemos un ángulo X, ¿de acuerdo? Ahí está. Y tenemos la medida del arco ABC. En la circunferencia grande tenemos la medida del arco ABC, que es 70. La respuesta es al ojo, muchachos. Si has entendido las propiedades, la respuesta es al ojo, ¿no? ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale, muchachos? Si te acuerdas las propiedades de las que hemos hablado, la respuesta es al ojo, ¿cierto? Sale 30 y sale 35. De hecho, si tú graficas, ¿no? Si tú graficas por aquí la línea que une los puntos de corte, la línea que une los puntos de corte, entonces tú te das cuenta que aquí hay un cuadrilátero inscrito, acá hay un cuadrilátero inscrito, puedes decir, por ejemplo, supongamos, ¿no? Este ángulo puede ser alfa. Entonces aquí él también sería alfa por cuadrilátero inscrito. Luego podemos aprovechar, ¿no? Claro, profesor, trazamos esta línea que está por acá y diríamos, nuevamente cuadrilátero inscrito. Por lo tanto, si yo prolongo un poquito, acá sería alfa. Y se llega a demostrar que esta línea con esta otra vendrían a ser paralelas. Ah, pero si son paralelas, entonces mira, ve, la medida del arco ABC por dato desde A hasta C mide 70 grados. Por ángulo inscrito, este angulito tiene que ser 35. Pero como las líneas o las rectas L1 y L2 son paralelas, entonces tú al toque me puedes afirmar, gracias paralelas, que X tiene que ser ¿cuánto? 35 grados por la Z de zorro, ángulos alternos internos. Sería la respuesta del problema. ¿No? Al ojo, ¿sí o no? Al ojo. Muy bien. Tendríamos por aquí otra pregunta, que es la pregunta número 9. A ver, por favor, chicos, solución de la pregunta número 9. Nos hablan, nos piden calcular el valor de alfa. Por favor, considere usted que el valor de alfa se encuentra, jovencitos, a ver, déjame ver por aquí, se ha borrado lo que viene a ser la imagen, ¿no? A ver, déjame ver, por aquí es 80 y por aquí, ya, ok. Mira, ve,
El problema dice así, aquí es 80, ¿de acuerdo? Así está, ¿no? Déjame verlo. Déjame verlo. Se ha borrado lo que yo había puesto ahí. Por eso es que no aparece. ¿Ya? Se ha borrado ahí. Sí, ahí es 80, aquí es 80, y por acá tienes a alfa. Y por acá tienes a alfa. Mira, este angulito es alfa. ¿De acuerdo? En tu separata te aparece correcto, ¿sí, no? Aquí es 80 y aquí es alfa. ¿Ya? Eso es lo que te piden calcular. Aquí tienes 80 y aquí tienes alfa. Eso es lo que te piden calcular. Este angulito que está aquí. A ver, vamos, inténtalo. A ver, vamos, inténtalo. A ver, inténtalo. ¿Cuánto te sale? A ver. A ver, chicos, ¿cuánto salió? Muy bien, muy bien. A ver, voy a borrar esto de aquí y lo voy a poner así. Ahí está. Ahí se ve más grande, ¿no? A ver, ahí está. Ahora sí se ve mejor, ¿cierto? Ahora sí se ve mejor. ¿Ya? Ahí se ve mejor, más grande todavía. Bien, vamos a hacer la solución, ¿de acuerdo? A ver, observemos esto, mira. Aquí está. Ahí está el mismo gráfico y también está lo mismo que te pide. Acá estaba 80 y acá está el alfa. A ver, ¿qué hacemos aquí? Consideremos este ángulo que sea de medida teta, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo aquí un ángulo teta, lo que voy a hacer ahora, como tengo circunferencias secantes, voy a unir los puntos de corte. Trazo B con D. Ah, si yo trazo B con D, entonces acá tengo un cuadrilátero inscrito. Cuadrilátero inscrito en la circunferencia pequeña. A, B, D, E. Cuadrilátero inscrito en la circunferencia A, B, D, E. Y justamente en este cuadrilátero inscrito podemos aprovechar que este ángulo teta entra aquí, al frente, pero afuera. Mira, si tengo un ángulo teta al frente, pero afuera también será teta. Y en la circunferencia grande, oye, yo tengo un ángulo inscrito que será teta, claro, y al frente del arco tiene que ser el doble, 2 veces teta. Nuevamente aplicaré ángulo inscrito para calcular la medida del ángulo BFC. En este arco que mide 2 teta, voy a aplicar ángulo inscrito para calcular el ángulo BFC. El ángulo BFC tiene que medir la mitad de 2 teta. ¿Cuánto es eso? Teta, muy bien. Pero me doy cuenta que este cuadrilátero ABFG, ¿cómo se llama este cuadrilátero ABFG? Cuadrilátero pequeño en la circunferencia pequeña. ABFG, donde la medida de un ángulo es igual a la medida del ángulo opuesto exterior. La medida de un ángulo interior es igual a la medida del ángulo opuesto exterior. Esa propiedad es propiedad del cuadrilátero inscrito. Propiedad del cuadrilátero inscrito. Entonces quiere decir que este cuadrilátero es un cuadrilátero inscriptible. Si es un cuadrilátero inscriptible,
Entonces cumple con todas las propiedades del cuadrilátero inscrito. Ah, entonces la medida de este ángulo 80 tiene que repetirse al frente pero afuera. Ah, 80 se repite al frente pero afuera está alfa. Entonces 80 es igual a alfa. Respuesta al problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Jóvenes, entonces practiquemos con nuestras preguntas en el Word del Full Práctica. A ver, hasta ahí, ¿se ha entendido toda la parte de cuadrilátero inscrito, cuadrilátero inscriptible? Sí, hemos practicado 3 problemas. A ver, ¿se ha entendido todo, chicos? Confirmemos, por favor. Voy a pasar ahora al Full Práctica. Voy a pasar ahora al Full Práctica. Voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Chicos, ¿me confirman, por favor, si se entendió toda la parte de cuadrilátero inscrito y cuadrilátero inscriptible? Igual el material yo ya lo subí, ustedes ya lo tenían, o ya lo tienen, mejor dicho, ¿no? Ya lo tienen desde antes, así que eso lo han podido leer, lo han podido observar, lo han podido practicar. Vamos a comenzar con el desarrollo del Full Práctica. A ver, para ello voy a utilizar la pregunta número 8, es decir, voy a comenzar con la pregunta número 8. A ver, la pregunta número 8, la clave es la A. Los que han estado practicando, la pregunta número 8, la clave es la A. ¿Ya? A ver. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, chiquilín? Muy bien. Sí, lo que pasa es que el full práctica era a las 2 de la tarde, pero hubo un inconveniente y entonces el full práctica se reprogramó para las 6 de la tarde. Pero a partir de la próxima semana, jovencitos, el full práctica los vamos a llevar los días miércoles desde la 1:15 o, sí, 1:15 hasta las 2:15 de la tarde. Por favor, agenden eso, cambien el horario. Recuerden que el full práctica se va a llevar desde la 1:15 de la tarde hasta las 2:15 de la tarde los días miércoles. Agenden eso, por favor. Muy bien. Muy bien. Los que se han incorporado recién, entonces no se han perdido de nada porque hemos estado recordando lo que es cuadrilátero inscrito y cuadrilátero inscriptible en las primeras 25 minutos. ¿Ya? Ok. Gracias, estimada Margot, por enviarle el enlace o compartir, ¿no?, con tus compañeros la noticia de que estábamos llevando a cabo el full práctica a esta hora. Gracias, Jonathan, por incorporarte también a esta hora. Bien. Jóvenes, pregunta número 8 entonces del full práctica, la pregunta 1, ¿no? Prácticamente es la primera pregunta que vamos a resolver, ¿ya? Porque lo que estábamos haciendo era repasar un poquito sobre cuadrilátero inscrito y cuadrilátero inscriptivo. Claro, muy bien, Carol. El horario actual es que el full práctica es de 1:15 a 2:15, pero solamente por hoy hubo ese inconveniente, ¿de acuerdo? Y por eso se llevó a cabo en este horario. Muy bien, jóvenes, a ver, una ayuda. ¿Cómo resolvemos la pregunta número 8? Una ayuda. A ver, por acá la pregunta 8 nos dice que sale 45. Vamos a aplicar entonces. A ver, ¿qué aplicamos aquí entonces, jóvenes? Bueno, nos están indicando que la medida de este arco es 30 grados. ¿No? La medida de este arco es 30 grados. 30 grados. La medida desde este arco, ¿no? La medida de este arco. De aquí hasta aquí. Luego nos indican que debemos calcular la medida del ángulo formado por la línea AC y la línea BD. Y viene a ser este ángulo. ¿De acuerdo? Este angulito que está por ahí. Ahora, si nosotros queremos calcular la medida de este ángulo, entonces podemos pensar en aplicar el teorema del ángulo interior. Podemos pensar en aplicar el teorema del ángulo interior. Fíjate que aquí tiene usted que el valor de X es la medida de un ángulo interior. ¿Te das cuenta? Pero para aplicar el ángulo interior te falta calcular esta medida
y esta otra medida, ¿cierto? Luego hacemos la semisuma y se acabó. ¿Qué hacemos entonces para resolver el problema? Observamos que el punto O es el centro de la circunferencia grande. Por ángulo central, este ángulo ha de medir 30 grados. En la circunferencia grande, por ángulo central, este ángulo ha de medir 30 grados. Por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo ha de medir también 30 grados. Y en la circunferencia más pequeña, tendríamos ahora ángulo inscrito. En la circunferencia pequeña tendríamos ahora ángulo inscrito. Este arco mediría ¿cuánto? 60 grados. El doble, ¿verdad? Nuevamente en la circunferencia pequeña tendríamos ángulo inscrito. ¿Cuánto sería por acá? 30 grados. La mitad, ¿verdad? Muy bien. Ahora observemos en la circunferencia grande que tenemos esta línea, ¿de acuerdo? Y esta otra línea en la circunferencia grande. Y por ángulo inscrito, diríamos que la medida de este arco tendría que ser 60 grados. La medida de este arco tendría que ser 60 grados. Si la medida de este arco es 60 grados, jovencitos, entonces el valor de X que nos estaba pidiendo el problema, por ángulo interior, el valor de X, ¿cómo sería? X será igual a 30 más 60, todo esto dividido entre 2, ¿no? 30 más 60, todo esto dividido entre 2. ¿Y cuánto me sale esto? Me sale, jovencitos, ¿cuánto? 45 grados, lo cual sería pues la respuesta a este ejercicio. La clave efectivamente es la A. Muy bien, jóvenes. Muy bien, pasamos ahora a otra pregunta. A ver, voy a escoger la pregunta, ¿qué te parece la pregunta número 4? A ver, ¿qué te parece la pregunta número 4? A ver, aquí está. Mira, ve, vamos a repasar, ¿de acuerdo? En la pregunta 4 vamos a repasar el ángulo. Bueno, esta pregunta 4 se puede hacer de varias formas, ¿ah? La pregunta 4 se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, a ti te piden calcular la medida del ángulo APB. A ti te piden calcular la medida del ángulo APB. La medida del ángulo APB. APB. ¿Cierto? Que viene a ser todo el ángulo en el vértice P. Todo este ángulo en el vértice P. ¿Cierto? Todo el que está aquí. Todo él. Todo él. Pero, ¿qué tal si nosotros trazamos la línea que une los puntos de corte? O sea, ¿qué tal si nosotros trazamos esta de acá? Si trazamos esa, tú te das cuenta que aquí hay cuadrilátero inscrito. Cuadrilátero inscrito en la circunferencia grande y en la circunferencia pequeña. Mira, A, B, el punto P y el punto A. Cuadrilátero inscrito en la circunferencia grande. A, B, P, A. Cuadrilátero inscrito en la circunferencia grande. Por lo tanto, este ángulo de 60 se tiene que repetir al frente, pero afuera. Entonces quiere decir que este ángulo va a ser, jovencitos, 60 grados. Igualito, la misma situación pasa ¿en dónde? En el cuadrilátero BQBP. BQBP. En la circunferencia pequeña. Ah, ¿se cumple qué cosa? Que este ángulo de 80 tiene que repetirse aquí, al frente, pero afuera. ¿De acuerdo? Acá también va a ser 80. Por lo tanto, el valor de X nos resulta 140. Respuesta al ejercicio. La clave sería la C de casa. ¿Ya? Muy bien. Recontra fácil. Recontra fácil. Pasamos ahora a la pregunta número 1. A ver, estoy resolviendo algunas preguntas así al azar. ¿Ya? Estoy resolviendo preguntas al azar.
rápidamente, así, de manera desordenada, preguntas al azar. No lo estoy haciendo en orden. Pregunta número 1. A ver, ¿qué dice la pregunta número 1? En la pregunta número 1 tenemos entonces que el punto P es punto de tangencia. Tenemos que el punto P es punto de tangencia. ¿De acuerdo? El punto P es punto de tangencia. Punto de tangencia. Entonces, vamos a hacerlo así, mira. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, a ver. Me dicen que la medida del arco AB es 150, ¿no? La medida del arco AB es 150. Entonces, este arco, desde A hasta B, mide 150. ¿De acuerdo? Desde A hasta B, mide 150. Vamos a colocar acá 150. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la posibilidad de hacer lo siguiente. Mira, observa, chiquilín, observa. Si tú colocas aquí un ángulo teta, esta tetita se tiene que repetir ¿dónde? Aquí afuera, ¿no? Aquí, 2 veces teta, ¿no? Claro. Ángulo inscrito en la circunferencia grande. Ángulo inscrito en la circunferencia grande. Sería 2 teta. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos la posibilidad de hacer esto, mira. Si yo pongo aquí un ángulo alfa, entonces ángulo inscrito en la circunferencia grande. Él sería 2 veces alfa. 2 veces alfa. ¿Qué más hemos planteado en clase? Profesor, en clase hemos planteado que este arco y este otro arco, ¿cómo tienen que ser? ¿Cómo tienen que ser esos arcos? ¿Cómo tienen que ser esos arcos, chicos? Lo hemos planteado en clase. Tienen que ser iguales. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, ¿no? Le coloco beta, entonces al frente, en la circunferencia pequeña, él sería 2 veces beta. Pero si él es 2 veces beta en la circunferencia grande, él también sería 2 veces beta. Ahora, ¿qué es lo que puedo tener? Tengo que en toda la circunferencia grande, tengo por acá 150, 2 teta, 2 beta y 2 alfa. Ah, pero la suma de todo esto, 150 más 2 teta más 2 beta más 2 alfa, la suma de todo me tiene que dar 360, ¿verdad? Estamos hablando de una circunferencia. Entonces por aquí tendría, sacando mitad, que teta más beta más alfa sería igual a ¿cuánto? A ver, 360 menos 150, eso me da 210. Entre 2 me queda 105. Y quiero que observes ahora, finalmente, que aquí hay un boomerang. Y en este boomerang, jovencitos, y en este boomerang se observa que el valor de x es igual a beta más alfa más teta. Por lo tanto, el valor de x es igual a beta más alfa más teta. O sea, x es igual a 105, lo cual sería la respuesta a esta pregunta. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Ahora, a ver, vamos a ver por aquí un problema más. A ver, veamos por aquí un problema más. A ver, esta pregunta número 2, al ojo, ¿sí o no? Lo hemos visto hace un ratito en una de las propiedades, ¿cierto? En una de las propiedades. Claro. Como esta línea que está por aquí, es la línea AB, es diámetro. Como AB es diámetro, todo el ángulo que está por acá es 90. Pero ¿qué tenía que pasar con esta línea? ¿Qué tenía que pasar con TQ? Dime. ¿TQ tiene que ser qué cosa? ¿TQ tiene que ser qué cosa? Esta línea TQ tiene que ser qué cosa? A ver, lo hemos explicado en clase ahorita. Una bisectriz. ¿Sí o no? TQ tiene que ser una bisectriz, no te vayas a olvidar, ¿ah? Ojo, TQ tiene que ser una bisectriz. Vamos a ponerlo acá, de esta manera. Él es una bisectriz. Bisectriz. En ese sentido, quiere decir que este valor
que está por acá es alfa. ¿De acuerdo? Este valor que está por acá es alfa. Pero tú ya sabes que todo esto es 90. ¿De cuánto vale el valor de alfa? Alfa tiene que ser 45 grados, ¿no? 45 grados. Solución para este ejercicio. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, pregunta número 6. A ver, al toque. Al ojímetro. Pregunta número 6. A ver. Pregunta número 6. A ver, al ojímetro. A ver. Pregunta número 6. ¿Qué tenemos entonces? Me dice Jonathan, me dice si puedo repetir. Claro que sí, Jonathan. Mira, en clase hace un ratito hemos hablado de que esta línea TQ tiene que ser bisectriz. Revisa el boletín, la parte teórica, y te vas a dar cuenta que hay una propiedad que te indica que esta línea TQ es una bisectriz. ¿De acuerdo? Entonces, estos ángulos alfa, alfa tienen que ser iguales. Pero aquí tú observas que este ángulo tiene que ser 90. ¿Por qué 90? Porque sabes que AB es diámetro. Como AB es el diámetro, ¿de acuerdo? Cuando tú unes un punto T con A y con B, aquí se forma 90 grados. No te olvides. 90 grados. ¿Ya? No te olvides. Entonces, alfa más alfa, 90. ¿Cuánto vale alfa? 45. Solución al problema. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo demuestras que esta línea de rojo es bisectriz? ¿Cómo demuestras que esta línea de rojo es bisectriz? Ah, esa es otra historia, ¿no? Fácil también. Fácil también de darse cuenta. Mira, ve, observa. Si tú trazas una línea por aquí, por el punto de tangencia, si tú trazas una línea por aquí, por el punto de tangencia, entonces, ¿qué ocurre? Mira, si tú trazas una línea por aquí, por el punto de tangencia, a ver, vamos a plantear así, mira, supongamos que no sabes qué es alfa. Supongamos que no sabes qué es alfa. Ya, ¿qué hacemos? Decimos así, mira, ve. A él le vamos a poner una teta. Entonces, por ángulo inscrito, el arco TA, el arco desde T hasta A, va a ser 2 veces teta. Pero como T es punto de tangencia y la recta que yo he trazado es tangente y TA es una cuerda, entonces este ángulo que está aquí va a ser un ángulo semi-inscrito. ¿Y cuánto va a medir? La mitad de 2 teta, o sea, teta. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué más, profesor? Ahora, colócale, por ejemplo, a este ángulo un valor, pues, ¿no? Colócale, por ejemplo, beta ya. Dale beta. Y quiero que tú te des cuenta de este triángulo. De este triángulo. Acá tú tienes la suma que viene a ser alfa más teta. Pero quiero que te percates qué cosa es lo que tienes en la circunferencia pequeña. En la circunferencia pequeña tienes de esta manera, observa. En la circunferencia pequeña tienes de esta manera, observa. Observa. Por aquí tienes el punto T y por aquí tienes el punto Q, donde aquí se está observando el ángulo alfa más teta y por allá se está observando el ángulo teta más beta. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser entonces alfa y beta? Alfa y beta tienen que ser iguales. Como te había dicho, la línea de rojo era bisectriz. Ahora sí. ¿Listo? Muy bien. Pasamos entonces a la pregunta número 6, la última pregunta de la tarde. Bien, la pregunta número 6 creo que ya se dieron cuenta, ¿no? Acá vamos a colocar un angulito teta, ¿no? Un angulito tetita y vamos a decir, trazamos la línea que une los puntos de corte, la línea que une los puntos de corte, ahí está, unimos los puntos de corte, aquí está. ¿Y qué tenemos? Como se forma un cuadrilátero inscrito A, B, C, D, la medida de este ángulo teta se tiene que repetir al frente, pero afuera. Él también será teta. Ah, pero ahora trabajamos en la circunferencia pequeña. En la circunferencia pequeña, este teta determina cuánto va a ser la medida del arco BD. La medida del arco BE. La medida del arco BE. ¿Cuánto tendrá que ser? Tendrá que ser 2 veces teta. Pero nuevamente por ángulo inscrito, la medida de este ángulo tendrá que ser 1 vez teta.
Y observamos el cuadrilátero. Observamos el cuadrilátero. Vamos a ponerle vértices, que sea el cuadrilátero ABQL. El cuadrilátero ABQL sería inscriptible. Cuadrilátero inscriptible. ¿De acuerdo? Se está cumpliendo, ¿no? Se está cumpliendo que la medida de un ángulo interno es igual a la medida del ángulo externo. A la medida del ángulo externo opuesto. ¿De acuerdo o no? Muy bien. Entonces, por lo tanto, este cuadrilátero que aparece acá cumple con todas las propiedades del cuadrilátero inscrito. Bien, entonces quiere decir que X tiene que ser igual, claro, la medida de un ángulo interno es igual a la medida del ángulo opuesto exterior. X tiene que ser igual a 110. Solución a la pregunta número 6. Jóvenes, entonces, hasta ahí nos hemos quedado. Por favor, me comentan si tienen alguna duda. Pasó volando la hora, ¿no? Pasó volando la hora. Muy bien. En el material he dejado las preguntas con las claves. Por favor, pasen a desarrollar las soluciones de esas preguntas, ¿no? Terminen de corroborar. Todas las preguntas son ya ejemplitos, ¿ya? Para cada uno de ustedes. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Nuevamente. Confirmen. ¿Todo bien? Ok. Si todo está bien, entonces nos vemos la próxima semana. No se olviden, anoten por favor que tenemos los días miércoles clases de 1:15 a 2:15, ¿no? El horario ha cambiado. Bien. Nos vemos, chicos. Asmir, ¿quieres decirme algo? Cuéntame. Al toque, por favor, hijo. Sé breve porque tengo reunión. Cuéntame. Ala. Ok. Me dice Asmir que... A ver, ¿qué parte, Asmir? ¿Qué parte? Cuéntame, ¿qué parte? Lo último, ok. Bueno, lo último, como te dije, tenemos un cuadrilátero inscrito, el cuadrilátero ABCD inscrito. La medida de este ángulo interior θ se repite al frente pero afuera, o sea aquí, en el vértice C. Se repite en el vértice C. Luego, por ángulo inscrito, tengo al frente en la circunferencia pequeña el arco 2θ. Luego nuevamente ángulo inscrito. Y ahora en el punto Q tengo θ. ¿Y qué ocurrió? Que este cuadrilátero sombreado ABQL se denomina inscriptible. ¿Por qué? Porque la medida de un ángulo interior, se repite al frente pero afuera. ¿Ya? O sea, la medida de un ángulo interno es igual a la medida del ángulo opuesto exterior. Cuando eso ocurre, es un cuadrilátero inscriptible. Hay otras propiedades que nos permiten identificar si un cuadrilátero es inscriptible. Revisa la grabación si puedes, Asmir, si es que ha llegado tarde. O si no, revisa el PDF de teoría. ¿De acuerdo? Muy bien. Y una vez que tienes el cuadrilátero inscriptible, que ya demostraste cuál es, aplicas las propiedades del cuadrilátero inscrito, cualquiera de las que hemos enseñado. Por ejemplo, aquí tiene 110, un ángulo interior. La medida del ángulo opuesto exterior también será 110. Muy bien. La semana que sigue toca el tema de proporcionalidad. ¿Ya? Proporcionalidad. Muy bien, jóvenes. Un fuerte abrazo para todos. Ahora sí nos despedimos. Cuídense, por favor, practiquen. Como vuelvo a repetir, la separata tiene las claves. Practiquen, por favor. Chau, chau.